Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el emprendimiento y mucho más para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. La semana pasada comenzamos a charlar un tema que vamos a tratar de darle un cierre en esta ocasión con respecto a esa relación que tenemos como emprendedores o como empresarios del mundo de la jardinería y del paisajismo con nuestros clientes. Y el hecho o la importancia de tener una base de datos, ese famoso CRM que contamos la semana pasada, esa gestión de estas relaciones con los clientes para ir mejorando ese trato y nosotros como profesionales. Te voy a hacer un breve repaso muy rápido sobre lo que hablamos la semana pasada y así continuamos profundizando un poquito más. Con respecto a este CRM, te comenté que hay muchísimas aplicaciones que podés utilizar para ir armando tu base de datos desde una tabla de Excel o de Google Sheet a aplicaciones un poco más complejas basadas en la web como Notion o la que yo elijo, que es la que utilizo, que se llama Airtable o Airtable, en donde vas armando tu base de datos con distintos datos, con distinta información relevante de tus clientes. Esto es, desde el momento en que te contactas con él por primera vez, a lo largo de los años y algunos servicios que le vas brindando. Por ejemplo, la tabla de datos tiene que contar con el nombre del contacto, si es posible el nombre completo. Si tenés la posibilidad después de ir anotando valores como por ejemplo fecha de cumpleaños, sería genial para poder tener después un acercamiento aún mayor con él. Nombre del contacto, correo electrónico para poder establecer y mantener comunicaciones, el teléfono, de ser posible, el mismo que utilizas a lo mejor con WhatsApp o con Telegram para poder mantener esa comunicación a través de un medio diferente del correo electrónico y además estamos hablando de mensajería instantánea. Por lo tanto, si ocurre alguna situación en el jardín que tu cliente se quiera comunicar contigo, lo puede hacer a través de ese medio. Después, la fuente de contacto, es decir, cómo llegaste a ellos. Te llamaron porque te recomendó otro cliente, si estás haciendo una campaña publicitaria porque te encontraron ahí, si es como, por ejemplo, en mi caso, que escribo para revistas y ellos encontraron un artículo y de ahí me llamaron. Toda esta información es importantísima porque si después haces una campaña, por ejemplo, de publicidad en Facebook, en Instagram, o estás compartiendo información a través de alguno de los canales como hago yo en Telegram o aquí el podcast, podés luego optimizar con esa información tu tiempo, tus recursos para llegar a más prospectos. Otro dato importante que yo coloco en esa tabla es la fecha del primer contacto. Me ha pasado en muchos casos que he tenido una primera entrevista con un posible cliente. Le comento cuál es el servicio, cómo lo hacemos, después posiblemente se decante por alguien de la competencia y a lo mejor luego de un año, luego de unos meses, me vuelve a llamar otra vez. Este dato para mí me sirve porque he encontrado que muchas veces una misma persona, un mismo cliente me ha llamado y por razones a veces similares y otras veces muy distintas. Entonces, por ahí es importante para saber si esa persona estuvo o no interesada en ti y a lo mejor con el servicio que está brindando en este momento o alguno que brindaste en el pasado. Un apartado de notas en donde yo puedo ir escribiendo algunos datos de valor o relevantes para mí y después también suelo tener un casillero de adjuntos en donde dejo o el archivo si he mandado un presupuesto o el enlace a mi carpeta del Drive en donde voy también llevando la información detallada, mi registro de fotos, de facturas, de documentos enviados, informes, todo lo que considere importantísimo para ir almacenando. Y ahora sí, antes de continuar con el episodio de hoy, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en España, con envíos a toda la península ibérica. Si estás allí, querés mejorar tu jardín, querés agregar algún detalle de color, querés tener una compostera en la cocina como para ir reciclando los restos verdes que van saliendo cuando preparás el alimento para los tuyos, bueno, todo ese tipo de cosas las encontrás en personalgardenshopper.es. Te dejo un enlace en las notas del episodio. Continuando con la información que vas recopilando, luego te va a permitir segmentarlos. ¿Y cómo lo vas a segmentar? Si has hecho a lo mejor un casillero, que te voy recomendando ahora que puedas ir ampliando y enriqueciendo, podés determinar qué tipo de trabajo le estás haciendo. Por ejemplo, mantenimiento del césped.
Por ejemplo, puede ser solamente la poda de los setos. Podrían ser reparaciones o instalación de riego por aspersión y goteo. Todos los servicios que vos vas brindando podrían tener también un dato o un número que los identifique. De esta manera, si luego querés enviar algún comunicado a tus clientes, podés hacerlo para aquellos que han contratado algún servicio, por ejemplo, relacionado al riego por aspersión o por goteo. ¿Qué tipo de comunicados? Si a lo mejor, para dar ese plus de valor a tus clientes, das una pequeña charla sobre riego o haces algún taller, le podés hacer llegar a ellos esta información que va a estar dirigida a este segmento específico de clientes, aquellos que te han contratado este tipo de servicios. Así como vos vas tomando datos y vas agregando cosas importantes a tus clientes, también es importantísimo poder agarrar y tener tu retroalimentación. Esto también lo comenté la semana pasada. Esta retroalimentación tiene que ver con conocer qué opinan tus clientes sobre el servicio, lo que estás haciendo, sobre qué aspectos podrías mejorar y también si tenés la posibilidad de que valoren tu trabajo con una opinión que a lo mejor podrías incorporarla luego en un sitio web. Todo esto siempre se usa para ir mejorando la calidad del servicio, porque mientras mejor lo haces, más clientes vas a tener y luego podrás ir también modificando tus tarifas, ir a lo mejor seleccionando el perfil de clientes al que te vas a dedicar. A lo mejor descubrís que dedicándote al riego por goteo y por aspersión tenés un nicho de trabajo que es más amplio que el del mantenimiento del césped, porque tal vez tengas más competencia allí. Por eso también es importante ir midiendo, cuantificando toda la información que vas a tener para poder tomar decisiones apropiadas. Volviendo al software que utilizo, Airtable tiene también un montón de características que te van a permitir ver la información de distintas formas. Tener un calendario para ir rastreando fechas importantes, para armar una vista Kanban sobre los procesos que vas haciendo. Podés establecer automatizaciones y que te envíen un correo electrónico cuando llegue a cumplirse la fecha para un determinado evento que has marcado como importante. Podés integrarlo con otras aplicaciones para poder hacer este seguimiento mucho más fluido. Ahora veamos un poco ese hacer delante del cliente, ese primer contacto. Te llamaron, te presentás a la puerta, vas a charlar con este potencial cliente. Si tenés la posibilidad de investigar y de conseguir información sobre esta persona, mucho mejor, porque te va a permitir tener un panorama previo a las necesidades, a la forma de ser de esta persona como cliente. En algunos casos ya te enterás de antemano, por referencia de colegas, que es un cliente difícil o que es un cliente muy bueno, que paga en fecha, a término, cosa que a veces no es tan común dependiendo del sector en donde trabajes. Toda esta investigación previa ya te va a permitir tener un conocimiento, vas a tener ciertas ventajas también sobre sus preferencias y las necesidades concretas que pueda tener. En este primer acercamiento te sugiero que no vayas directo a la venta, sino que trates de conocer un poco más, de buscar cuáles son las necesidades, las inquietudes y ver cómo tu negocio, tu proyecto, tu emprendimiento puede ayudarles. Quizás podrías preguntarte, si vamos a definir como un pequeño lenguaje a emplear, podrías hablar sobre: nos gustaría conocer más sobre sus necesidades en la jardinería, o hemos trabajado con otros jardines similares al suyo y sería también un placer poder colaborar en mantener este espacio para que lo disfrute usted y su familia. Siempre intenta apelar a su necesidad. Te sugiero que estudies cómo manejar esa comunicación con tu potencial cliente, desde el aspecto a las palabras a utilizar, el lenguaje gestual, el movimiento de tus manos, cómo charlas, cómo te paras. Todo esto influye en la percepción que van a tener de ti para contratarte o no. Después hay muchas más cosas que tienes que ir trabajando, pero la comunicación tiene que ser asertiva. Por otro lado, también te sugiero que puedas hacer algún curso relacionado con inteligencia emocional para que puedas posicionarte de una forma diferencial frente a los conflictos que puedan surgir o frente a los problemas que pueden surgir, como por ejemplo uno de tus empleados
o te ocurrió a ti que con una máquina rompiste un difusor de riego y tu cliente sale como para ir derecho a tu yugular. Y este tipo de conocimientos te van a permitir estar más tranquilo y explicar a tu cliente lo que ha ocurrido y llegar a una solución. Si esto le pasó a uno de tus empleados, colaboradores o ayudantes, como quieras llamarlo, siempre tienes que asumir tu responsabilidad como el líder de tu empresa y luego en privado podrás llamarle la atención a ese empleado que por un descuido o por negligencia causó este percance. Con el tiempo, y para no seguir yéndome por las ramas, con el tiempo podés seguir incorporando información a estas tablas, podés ir teniendo quizás incluso una base de datos por cada cliente. De esa forma podrás armar un historial de compras, podrás ir anotando el feedback que te va dando tu cliente. Si ha hecho algún comentario cuando realizaste alguna tarea y le gustó, podés anotarla como un dato satisfactorio o algo a tener en cuenta para repetirlo. También podés llegar a tener un registro de todas las interacciones que vas teniendo, las llamadas, los correos electrónicos, si ha habido algún chat en particular. Yo he tenido que en algunas oportunidades tomar toda la comunicación que he tenido mediante WhatsApp como para poder demostrarle en un caso muy puntual que las acciones que se habían hecho habían sido solicitadas por el mismo cliente y que después se habían olvidado. ¿Viste esa situación en donde te piden que hagas algo y cuando lo haces después te dicen pero ¿por qué lo hiciste? Bueno, me ha pasado. Gracias a Dios, a tener esta base de datos del chat de WhatsApp me ha permitido demostrar que era un trabajo que se había solicitado y de esa forma ir mejorando y puliendo las relaciones con los clientes. También podés ir anotando todos los datos que hacen a la lealtad, me refiero a si te pagan a tiempo y todo ese tipo de cuestiones, datos que podés llegar a incorporar como por ejemplo los problemas y las quejas que te estaba comentando, si te recomienda a otros clientes también es importante. Un aspecto más que te puedo comentar es el de los upsells o modificar los servicios llevándolos a niveles superiores. Por ejemplo, tienes un jardín en el cual le haces todo el mantenimiento, pero los productos que necesitas, semillas y plantas, se encarga el mismo cliente de comprártelos cuando vos se los pedís, o podés por un monto más incorporarlos. Vos harás tu análisis de costos, tus evaluaciones de precios y podés modificar en ese contrato, esa renovación de contrato, este tipo de upsells o de elementos que llevan a un valor mayor el servicio que estás ofreciendo. Y resumiendo, podemos decir que recopilar y analizar todos estos datos te van a permitir tener una comprensión un poco más profunda de todas las necesidades, de las preferencias y de los comportamientos que pueden tener tus clientes. Esto te va a permitir entonces tener un servicio que sea más personalizado, te va a permitir anticiparte a las necesidades de los clientes y en última instancia, y también quizás de las más importantes, fomentar una relación con tu cliente para que sea más fuerte y más leal. Y cuando hablamos de leal es que va no solamente a contratar y a mantener tu servicio por delante de otros, sino también a ser un difusor, un representante, podemos decir así, alguien que te va a recomendar con sus amigos y con sus familiares. De más está decir que vas a tener que cuidar muchísimo esta información, manejarla con muchísima ética, respetar la privacidad y cumplir con las regulaciones de protección de datos pertinentes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que la información haya sido de utilidad para ti y nos estaremos encontrando la semana que viene en un nuevo episodio de colaboración con mi amigo Fernando Rivero. Hasta entonces y muchísimas gracias.